Los últimos días se vieron atravesados por el debate en derredor de la cuestión de la pobreza. Algo que habíamos volcado en el programa anterior, pero felizmente la primicia de la señal radio se cumplió y el plan de empleo anunciado por el gobierno nacional se plasmó. Claro, un plan de empleo que contiene 100.000 nuevos puestos de trabajo canalizados a través de las cooperativas. En primer lugar, vale la pena el despliegue y también es considerable que se haya empleado esa nueva fuerza articulada en derredor de empresas recuperadas y de emprendimientos mancomunados para canalizar estos recursos. Sin embargo, debemos decir que al mismo tiempo que es valorable la iniciativa, es bastante incompleta con respecto a las necesidades sociales del pueblo argentino. Es un indicio tal vez tardío, un indicio tal vez incompleto, pero también una determinación vinculada al aprovechamiento de los fondos públicos en favor de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Hasta ahora estos intentos no habían trasvasado la decisión de generar líneas de crédito vinculadas a los sectores medios altos para adquisición de viviendas y de automotores. En este caso se puso el énfasis en el desarrollo económico de los más desprotegidos y eso vale la pena considerarlo. El Estado argentino tiene un superávit fiscal apreciable. En general los liberales, que son los que vienen a combatir el déficit fiscal, generan déficit fiscal y los gobiernos nacional populares, que no hablan mucho del tema, generan superávit fiscal. Una de las paradojas del pensamiento político en la Argentina. Y se suma ahora una perspectiva interesante a través de la recaudación del fútbol. Absurdamente se ha dicho que el fútbol por televisión puede llegar a generar escasez de recursos para el Estado Nacional o canalización inadecuada de divisas. Lejos de eso, como ha quedado demostrado durante bastante tiempo, es uno de los modos de adquirir recursos para volcarlos en la política social. Al final del programa vamos a hablar del tema fútbol con la voz de uno de los periodistas más autorizados sobre la cuestión. Pero ahora los invito a escuchar a uno de los pensadores más importantes de nuestro país. Me llamo Gabriel Fernández, está en el estudio Horacio González y en un instante, después de una pausa, arrancamos con la señal. Director de la Biblioteca Nacional, pero antes de ser director de la Biblioteca Nacional, uno de los principales ensayistas, pensadores, sociólogos en la República Argentina. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien, gracias por tus calificativos. Estoy muy contento que ¿Cómo estés hacemos aquí para sostenernos y lo ahora? sabes. Creo que no tenés dificultades para lograrlo desde hace tiempo. Bueno, hemos compartido algunos espacios interesantes, ¿no? Sí, sí. La cátedra Walsh en Sociales, ¿te acordás que fuimos titulares de la cátedra Sí, Walsh, me la acuerdo. iniciativa del mate? Me acuerdo y nos encontramos en tantas y tantas mesas redondas y demás. Presentando los libros de Rubén Dri, nuestro Sí, amigo. si ¿no? descarto la parte que dediqué a mesas redondas en toda mi vida, queda un resto que no sé cómo denominar. Menor, la parte de dormir. Bueno, hemos marchado juntos el 2001. Exactamente, también. El 2001, ¿qué fecha para la Argentina, ¿no? Digamos, muchas interpretaciones al respecto, pero aquellos que estuvimos ahí ese 19, recordamos que no nos convocó nadie, lo charlábamos recién fuera de micrófono. Sí, se presta toda clase de interpretaciones hoy y recuerdo en aquel momento la discusión que nos vimos envueltos en relación a si la clase media estaba en condiciones de tomar la historia en sus manos. Después hemos visto
otros pliegues de esta misma historia, los que se proyectan a través de los cacerolazos de los últimos años, de modo tal que es muy compleja la interpretación del 2001. Pero como decís vos, como experiencia vivida, cuando se avanzaba por una calle sin saber lo que iba a pasar, estábamos traduciendo todos un fuerte descontento, estábamos traduciendo la incerteza del presente, y de algún modo se forjó una utopía asamblearia para gestar algo nuevo en el país, y en ese sentido me parece recordable como una de las grandes gestas populares del país, ¿no? Y mal que bien, algo se rompió, ¿no? Es decir, la hegemonía de ese pensamiento cabalista, aun cuando persista en amplias zonas de la sociedad, se quebró como mayoría social, como esperanza. Sí, de ahí la multivocidad, digamos, la gran cantidad de voces que hubo en el 2001 y la gran cantidad de interpretaciones. Por eso siempre vuelve a la memoria ese momento, porque hay que cotejarlo con lo que pasa hoy, ¿no? ¿Y qué lleva a que algunas corrientes comparen la situación de miseria y de crisis representatividad del 2001 con el presente y tengan una especie de planteo catastrofista? Bueno, porque hay un elemento del 2001, que es la interrupción institucional, que tomado como un valor en sí mismo, efectivamente no es recomendable, y hoy lo proyectan sobre estos acontecimientos de actualidad para tener finalmente el ariete con el cual proceder en términos del agotamiento de este ciclo. Esa interpretación que proyecta el 2001 sobre el 2009 o el 2010 es profundamente desafortunada, ¿no? A ver qué dice Elisa Carrió. Que explique la señora presidenta qué hizo con el superávit fiscal de 6 años y que explique por qué aumentaron los pobres en la Argentina. Este es el modelo más conservador, más reaccionario, más autoritario y más humillante de la historia de la nación, que en nombre de la izquierda condena a los pobres a la pobreza y a la riqueza, al matrimonio Kirchner y a sus amigos. Hay que desnudar. Acá no hay política de izquierda. Acá los únicos beneficiarios de la política de robo y desacción son los capitalistas Kirchner. ¿Qué es lo que lleva a que esta matriz de pensamiento perviva en la Argentina en cualquier circunstancia, y se digan estas cosas? Bueno, hay que tener en cuenta la singularidad que le da, el énfasis que le da Elisa Carrió. En realidad es una construcción muy personal. Desde hace años ha forjado un personaje de mucha complejidad y vinculado exactamente a el modo en que la política se hace desde los medios, no los medios tomando la política que se hace en la sociedad, sino generando este personaje de aristas tan complejas. Aceleraciones rimbombantes. Que puede dictaminar de esta forma grandilocuente, que puede unir hechos que cualquier capacidad lógica no uniría de esa manera, pero los promueve como una suerte de sociedad siempre frente al abismo, ¿no? Creo que la situación que pone la doctora Carrió a la política argentina hoy es sumamente cuestionable. Creo que sus propios compañeros de viaje la han cuestionado, y de ahí que exacerba un discurso que tiene características proféticas y es un tipo de profecía absolutamente carente de interés también, que sin embargo hay que reconocerle una gran inventiva para producir este tipo de razonamientos que no tienen una base argumental reconocible en ninguna tradición de pensamiento. En realidad se trata de una suerte de pensamiento basada en una oscura venganza, me parece. Días pasados la escuché decir por televisión, como acá la escuchamos por televisión y estamos en televisión, sí, que el establishment no la quería como candidata, de modo que ella tuvo en cuenta esa hipótesis. Cualquiera sea la cosa que llamemos establishment, creo que se pensó como una candidata de las fuerzas más tradicionales, para decirlo rápido, de las derechas más tradicionales. Ha sido dejada de lado y reacciona y con creo despecho. Que esta reacción, el despecho es una gran fuerza anímica.